Saludos, estimados compañeros y profesores. En esta oportunidad les presentaremos nuestro proyecto para las jornadas de diseño mecánico del semestre 2022-1, el cual consiste en el diseño y simulación de un reloj de catedral. El principal objetivo de este proyecto es aplicar todos los conocimientos que hemos adquirido en el transcurso de la materia, y el principal reto del mismo es, en base a un motor de 1800 revoluciones, conseguir la potencia para mover 3 agujas y reducir la velocidad de 1800 RPM a 1 RPM, 1 entre 60 RPM y 1 entre 720 RPM. A continuación, les vamos a presentar el funcionamiento del mecanismo. Como primer requerimiento, para poder generar la potencia necesaria para poder mover este reloj, se hace uso de un motor que entrega 1800 RPM. El primer reto fue reducir los 1800 RPM a las velocidades necesarias para mover las agujas correspondientes. Como podemos apreciar en las diapositivas, tenemos 3 reducciones. En color amarillo, una reducción de 2, en color azul, una reducción de 5 y en color rojo, una reducción de 3. De esa manera, se pudo realizar con el tren reductor de velocidad que cuenta con 28 engranes, las reducciones de velocidades a tal punto que el segundero quedó con una velocidad de 1 RPM, el minutero con una velocidad de 1 sobre 60 RPM y la aguja de la hora 1 sobre 720 RPM. También trabajamos con 15 ejes y 29 rodamientos del tipo SKF. Para la selección de estos elementos mecánicos se realizó el análisis de los diversos criterios para poder establecer los valores tabulados exactos. Para los cojinetes, como podemos ver en la diapositiva, tomamos una vida de aproximadamente 60.000 horas, que es la vida sugerida por tabla para máquinas que están en servicio continuo de 24 horas. Un factor de aplicación de 1, ya que es una máquina que no tiene ningún tipo de impacto. Se seleccionaron rodamientos de bola debido a que no se generaba ningún tipo de carga axial en el tren de engranajes. Y para los ejes se asumió una vida infinita por 10 a la 9 ciclos, una confiabilidad de 90%, y con las teorías de estática de von Mises y la teoría de dinámica, la teoría de fatiga de Goodman, asumiendo factores de seguridad de 2 y 1.5 respectivamente, se pudieron determinar los diámetros necesarios para cada uno de los ejes. También se tomaron las cargas como cargas totalmente invertidas, y el material con el que se trabajan los ejes es acero ICC 1050 en laminado simple, con un acabado superficial de laminado en caliente. En esta diapositiva podemos apreciar lo que viene siendo cada uno de los rodamientos. Se utilizaron rodamientos 61.802, 61.804, 61.805 y 61.904 y 5 distribuidos en los diferentes puntos del eje, dependiendo de las necesidades, las cargas que soportaban y los diámetros de los ejes. Los ejes en los cálculos nos arrojaron valores aproximados a 3/4 de pulgada o 1 pulgada, pero es necesario hacer la rectificación necesaria a 25 milímetros, 20 milímetros y 15 milímetros exactos para poderlos adaptar a lo que vienen siendo los diámetros de los cojinetes. Para el sistema de activación de la plataforma se requería que la plataforma se desplegara y de la misma manera se retraiga. Durante ese proceso una estatua debe realizar un movimiento y se hizo de la siguiente manera. Contamos con el minutero y sobre el minutero hay un seguidor. Ese seguidor, al momento en el que el minutero cumpla 60 minutos, va a hacer contacto con un activador. Ese activador está fijo a un engrane semidentado. En ese punto el engrane semidentado entra en contacto con el segundero y de esa manera ambos tienen la misma velocidad de 1 RPM. El eje en el que está el engrane semidentado va directamente hacia unas poleas, las cuales van a realizar la transmisión de movimiento necesaria para que la polea pueda realizar la activación de lo que viene siendo el despliegue de la plataforma y esta misma pueda retraerse, además del movimiento de lo que viene siendo la estatua. Este mecanismo se repetirá nuevamente cuando
El activador y el seguidor vuelven a entrar en contacto. Esto ocurrirá 60 minutos después de haber realizado el movimiento. Y también es importante mencionar que la plataforma estará en movimiento durante 30 segundos. 30 segundos en los que realiza lo que viene siendo el despliegue y la retracción. El mecanismo de la plataforma, la estatua. Hemos diseñado un ave que va a simular un vuelo a medida que sale por las puertas de la catedral. En la imagen se puede observar los distintos componentes de este mecanismo, comenzando por las puertas que están conectadas a una corredera, y estas se van a abrir a medida que la plataforma se desplace hacia el exterior. Por otra parte, está la leva, una leva que es la que va a impulsar la plataforma hacia afuera. Se puede observar el diagrama de desplazamiento del seguidor de la leva. En este caso, el seguidor es la misma plataforma. El sistema de transmisión de potencia hacia la estatua para lograr el movimiento, la simulación del vuelo, es a través de una transmisión por correas. Hay una cremallera que está estática y es la que va a transmitir el movimiento relativo hacia el sistema de correas. Se puede observar en esta imagen el sistema de transmisión de potencia hacia la estatua. Se puede observar la cremallera que está conectada al piñón, y aquí es donde se da el movimiento relativo. A medida que la plataforma se desplaza hacia el exterior, la cremallera está estática y esto hace que el piñón gire con una velocidad angular. La polea conducida, un diámetro de 165.6 milímetros, y la conductora 85,6 milímetros. Y por otra parte están los seguidores de la leva, que están conectados a la plataforma. Cuando la leva comienza su rotación, el seguidor 1 está en contacto con la leva, lo que ocasiona que la plataforma salga. Luego, cuando la leva alcanzó los 180 grados de rotación, el seguidor 2 estará en contacto con la leva y comienza la entrada de la plataforma. La leva gira a una velocidad de 2 revoluciones por minuto. En total, el movimiento de la plataforma y de la simulación del vuelo va a tener una duración de 30 segundos, 15 en la salida y 15 en la entrada. A continuación, nosotros vamos a explicar un poco lo que es la distribución de la energía dentro del tren de engranajes. Acá vamos a observar 3 líneas de energía, la cual la primera representa al horario. Seguida de esta vamos a ver una que sería la del minutero, y finalmente vamos a observar la que sería la del segundero. ¿Para qué queremos ver esto? Para saber que hay diferentes zonas energéticas. Aquí vamos a observar la primera, que es la que va a tener mayor energía, ya que va a alimentar las 3 líneas. Siguiendo de esto vamos a tener la del minutero, que solo tiene que alimentar 2 líneas, y finalmente vamos a tener la del horario. Vamos a estudiar los engranajes en el caso crítico para saber los requerimientos de energía, de potencia y de torque que necesita nuestro mecanismo. Este caso es cuando la hora marca las 3:15, ya que las agujas se encuentran horizontales, y se crea el mayor torque. El torque pues viene siendo simplemente la fuerza por el brazo que ésta tiene. El brazo es la distancia centroide que se puede hallar a partir del software Inventor. Se encontró el brazo de cada una, aquí se hará el ejemplo con el segundero. El torque es el brazo por la fuerza. Se conoce la velocidad, en el caso del segundero es de 1 RPM, que puede encontrarse también en radianes por segundo, y se puede calcular la potencia a partir de estos datos. Entonces, este valor es la potencia que él necesita si se repite estos pasos con cada una de las agujas. Se encuentran los valores que están aquí en la tabla. Los requerimientos de potencia es lo más significativo de este cálculo. Entonces, pasemos a hablar del cálculo de los engranajes.
aquí puede observarse que viene siendo el último piñón del mecanismo, aquel que tiene el mayor torque, y por el caso de ser piñón es un elemento crítico. Entonces, con el diámetro y el módulo puede hallarse el número de dientes, se puede saber también con el diámetro de la corona la relación de transmisión que estos tienen. A partir de estos valores, sabiendo que el ángulo de ataque es de 20, puede hallarse el número mínimo de dientes con esta ecuación, y se encuentra que como mínimo tendría que ser unos 15 dientes, tiene 45, por lo tanto cumple con la condición. Sabiendo la velocidad y la potencia, puede hallarse la carga tangencial. Con la carga tangencial puede hallarse la carga radial. Entonces, con estos valores se puede hallar todo lo demás y son significativos al momento de hallar los esfuerzos de flexión. Para hallar el esfuerzo de flexión se recurre a esta ecuación, en la cual no conocemos W y K sub M, ellos son incógnitas, no sabemos el ancho de cara, y K sub M depende directamente del ancho de cara. Todos los demás valores se pueden encontrar por tablas o ya los conocemos. Para el caso del K sub A, él tiene una fuente de potencia uniforme y alimenta una máquina uniforme también. Entonces, según la tabla 14.5 del Hamrock, vale 1. El K sub S vale 1, ya que es un módulo M menor o igual a 5. El K sub B depende de la velocidad y de la calidad. La velocidad la podemos calcular. Fíjense que es muy reducida. El K sub B es un factor de calidad, se asume de 6, ya que se busca un diseño común de aplicación de máquinas comerciales. Cuando la velocidad tiende a 0, el K sub B tiende a 1. El E sub J es un factor de geometría. Se encuentra que es 0.44. Entrando con el número de dientes del que estamos calculando, puede hallarse una expresión para el esfuerzo de flexión que depende de K sub M y BW. Entonces este esfuerzo tiene que compararse con el esfuerzo admisible para no excederlo. Para hallar el esfuerzo admisible se recurre a la siguiente ecuación. Se tiene que asumir o se tiene que saber el grado que tiene, se dirá que es de grado 1. La dureza del piñón será de 250 brines y de la corona 200 brines. Entrando en la figura 14 y 18, sabiendo estos datos anteriores, se puede hallar el ST, que viene siendo de 32.350 PSI. El Y sub N es un factor de ciclos de vida que ya tiene. Se asumirá una vida estándar de 10 a la 7 ciclos, entonces un Y sub N de 1. El factor de seguridad es asumido por el diseñador, el K sub T vale 1, ya que se trabaja a temperatura ambiente, y el factor de confiabilidad es de 1. Lo que quiere decir que viene siendo una confiabilidad del 99%. Con esto puede hallarse un esfuerzo admisible. Entonces, se debe cumplir que el esfuerzo de flexión es menor al esfuerzo admisible. De esto resulta una ecuación de tanteo. Entrando en la figura 14.23, se puede hallar este valor de K sub M en función de BW. Se asumirá primero el BW mínimo, ¿sí? Ya que hay infinitos valores que cumplen con esta relación. Sin embargo, lo que se busca en diseño es optimizar el material. Y entonces se trabajará con el menor ancho de cara. Si el BW vale 1 pulgada, que es lo mínimo que se puede utilizar, el K sub M vale 1.15. Al sustituir en la ecuación se ve que se cumple con la relación, ya que no hay un valor menor a este, viene siendo el que se escoge. Sin embargo, tiene que compararse con el esfuerzo de contacto. El esfuerzo de contacto utiliza esta ecuación. El C sub P se encuentra en la tabla 14.8, ya que se trabaja a 0,0, es de 2300 raíz de PSI. El factor I se calcula a partir de esta ecuación. El esfuerzo de contacto se conoce entonces, se supone no debe sobrepasar el esfuerzo admisible. Para calcular el esfuerzo admisible se recurre a esta ecuación. Con los datos conocidos se encuentra el C sub C, el Z sub N es un factor de vida. Para hallar el C sub H es necesario que nosotros hallamos la relación entre las durezas, es de 1,25, y entrando con la relación de transmisión se encuentra un C sub H de 1,005. El factor de seguridad asumido por el diseñador es de 1.2, factor de temperatura de 1, de confiabilidad de 1, y se puede encontrar el esfuerzo de contacto, y notamos que el esfuerzo de contacto es menor al esfuerzo de contacto admisible, por lo tanto cumple con el mínimo valor del ancho de cara. Si repetimos el procedimiento con este engranaje, que viene siendo el último piñón del sistema del minutero, cambia el diámetro, utilizando el mismo módulo se encuentra el número de dientes, se puede hallar el diámetro con el diámetro de la relación de transmisión, se calcula el número de dientes mínimo, se observa que se cumple. Con la velocidad y la potencia puede hallarse la carga tangencial, obsérvese que esta es mayor a la anterior, y la carga radial, que depende directamente de la tangencial. El esfuerzo de flexión
al igual que en el caso anterior se conoce KSUA, se conoce KSUS, el factor KSUE depende de la velocidad. La velocidad aumenta con respecto al anterior, sin embargo, sigue siendo muy mínima y en la tabla tiende a 0, por lo tanto el KSUE vale 1, el factor de su J, que es de geometría, vale 0,39. El esfuerzo de flexión en la ecuación la podemos escribir en función de K sub M y W, y el esfuerzo admisible se supone el esfuerzo de flexión no debe sobrepasar al admisible. Con las mismas cosas que asumimos anteriormente, puede hallarse el ST, el Y sub N, que es un factor de vida, el sub F ahora sabemos que es de 1.2, K sub T de 1, K sub R de 1, puede hallarse el esfuerzo admisible. Con la misma ecuación de tanteo llegamos a la misma conclusión. Asumimos un valor de BW mínimo, se encuentra que tiene que ser, si asumimos de 1 pulgada, que es lo mínimo, se encuentra un K sub M de 1.15, se cumple con las relaciones, pasamos al esfuerzo de contacto, se encuentra que el factor I, asumiendo el mismo valor de BW, el esfuerzo de contacto viene siendo calculando el admisible, conociendo los demás valores como trabajamos en el ejemplo anterior, se puede encontrar un esfuerzo admisible y el esfuerzo de contacto es menor al admisible, por lo tanto se cumple y el engranaje es seguro. Estos pasos tienen que repetirse en cada uno de los engranajes. Se llevó a una tabla de Excel manteniendo las constantes halladas, las relaciones, los valores vistos de tabla, y se calculó el esfuerzo de flexión de cada uno, teniendo cuidado que no se sobrepasase el esfuerzo admisible. Se encontró que los valores máximos estaban en los dos engranes estudiados, y el engrane crítico en este caso, o con mayor esfuerzo de flexión, viene siendo el segundo estudiado, el que se encuentra en el minutero, ya que tiene un valor considerable de torque y una cantidad elevada de energía. Finalmente, hablaremos del análisis de elementos finitos de nuestra pieza crítica. ¿Cuál será la pieza crítica? ¿Será un engranaje? ¿Pero cuál? Nosotros intuíamos que nuestra pieza crítica sería el último piñón de nuestro tren de engranaje, ya que el mismo es el que soporta mayor torque. Pero al hacer los cálculos nos dimos cuenta que nuestro engranaje crítico sería el último piñón del minutero, el cual está soportando el minutero y el horario. Al soportar estos dos engranajes va a soportar mayor esfuerzo. Por ende, este fue el seleccionado. A continuación, gracias a nuestro software Inventor, nosotros vamos a hacer una simulación del elemento finito, en el cual, con un mallado de 43.000 nodos, se le aplicó una carga al engranaje de 296,56 newtons y un torque resistivo de 83.643. De esta manera, con nuestro programa, el cual utiliza la teoría de von Mises, vamos a hacer la simulación. Al realizar la simulación, nos dimos cuenta que, como es bien sabido en los engranajes, las zonas críticas son en la raíz del engranaje, teniendo un esfuerzo máximo de 2.4 megapascales.